él pudiera hacer esta hazaña, ganar esta batalla, lo que hicieron fue que le quitaron la fuerza, porque lo menospreciaron. E incluso el gigante, cuando pensaba que iba a pelear con un hombre gigante, también igual que él, cuando ve a David, lo que dice, pero ve acá, y este relajo que tienen ustedes conmigo, y este muchacho, ¿eh? En ese momento, Dios estaba obrando, porque cuando a ti te minimizan, te ridiculizan, como dicen, te tienen en poco, es cuando Dios entonces está preparando el terreno para darte esa gran victoria. Ustedes me van a excusar, pero estoy comenzando esta sección de historias bíblicas y cada día le estaré trayendo una historia diferente. Yo pienso que de esta manera Dios puede tratar con algunas personas que necesiten una palabra de Dios, y por medio de estas historias bíblicas en este canal usted pueda ser edificada o edificado. Estamos agotando en esta oportunidad el tema que nos toca hoy: la fe vence el miedo. ¿Cuántos de ustedes han tenido miedo? ¿Cuántos de ustedes no han podido desarrollar alguna meta, no han podido llegar a algún proyecto que ustedes tienen y no han podido tener los resultados que estaban buscando, porque hubo un miedo que se apoderó de ustedes? Todos aquellos grandes guerreros del pasado, de la antigüedad, tuvieron miedo, y el miedo es una señal que nos da a nosotros cuando estamos cerca de lo que vamos a conseguir, cerca de la meta. El miedo es como una alarma. El miedo te limita, pero también el miedo te fortalece. Porque ¿quién no ha tenido miedo que luego entonces ha vencido? David tuvo un poco de miedo, un poco de temor, porque recuérdense que David se estaba enfrentando a un gigante que era un veterano de guerra. David le dice: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo voy contra ti en el nombre de Jehová, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David le respondió con esa valentía, David le respondió con esa fuerza, aún siendo mucho más pequeño que el gigante era para abajo que miraba para ver a David. Y sin embargo, para David hablar con este gigante, miraba para arriba. Era una diferencia muy grande. Pero esto nos muestra a nosotros que lo grande, cuando el problema se ve grande, eso no significa que nosotros no vamos a poder vencer. El miedo solamente es grande, como este gigante. Tú tienes algún problema, alguna situación que tú la ves grande, confía en el Señor. Así como David lo hizo, confía en el Señor. David le dijo al gigante: tú vienes contra mí con espada, jabalina, mas yo voy contra ti en el nombre de Jehová. David era un muchacho, pero estaba lleno de fe. Y la fe vence el miedo. Dice Hebreos capítulo 11, verso 1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es algo invisible, pero se hace visible en aquellas personas que botan el miedo, que no le hacen caso a las barreras, que no se detienen ante esa amenaza eminente, ante esa amenaza fuerte. David nos muestra a nosotros en esta historia del gigante, cuando él se enfrenta al gigante ante el pueblo, ante el rey, ante todas aquellas personas que estaban escondidas, porque el gigante le provocaba. El gigante le decía: manden a uno, es un solo que yo quiero que venga contra mí. Y David, cuando fue a visitar a sus hermanos, encontró esta escena, encontró este momento difícil. Porque le voy a decir algo: en el momento que el enemigo te hace el frente a través de cualquier situación, hay muchas veces que se siente miedo. Pero eso no representa de que tú vas a ser vencido. Eso representa de que tú tienes que entonces
impulsar tu fe, llenarte de fuerza, no hacerle caso al miedo y seguir avanzando, porque de esa manera se vence. David, a través de esta historia, cuando se enfrenta al gigante Goliat, un guerrero, un veterano, ante un muchacho, es por esto que el gigante se sentía muy seguro, porque era un hombre que tenía espada, jabalina. Los gigantes de la antigüedad, gigantes de guerra, veteranos de guerra, estaban bien armados, tenían escudo, tenían casco protectores, tenían todas las herramientas que se necesitaba para ser un verdadero guerrero físicamente. Pero había muchas personas de estos que estaban solamente confiados en esas ropas que tenían puestas. Pero David se enfrenta a este gigante sin ningún tipo de armadura. Note que el rey le está dando su armadura para que él se la ponga, y David no podía caminar con todas esas cosas. Al final tuvo David que enfrentarse a este gigante como él era. Porque a veces hay batallas, tenemos guerra, que tenemos que enfrentarla como somos. Como Dios nos ha enseñado a nosotros pelear una batalla, pelear una guerra espiritual. Y es por esto que mucha gente pues muere en el intento, porque quiere pelear una guerra, pelear una batalla espiritual con herramientas de otros. No, para nosotros ganar una batalla, para nosotros ganar una victoria, tenemos que hacerla como Dios nos diseñó. En el nombre de Jesús es nuestra herramienta principal. No importando lo grande que se ve el gigante, no importando lo terrible que se vea la situación, aunque hayan demasiados obstáculos, nosotros tenemos que poner en práctica esa fe. Ese poquito de fe tenemos que ponerlo en práctica, porque esta es la única manera que nosotros vamos a poder vencer. Nótese que cuando David vence al gigante, entonces el pueblo hace una bulla, una algarabía de alegría, pero ellos estaban asustados. Ellos dijeron, bueno, este muchacho nos va a representar a nosotros, pero es posible que este gigante lo desbarate en el primer intento. Pero sin embargo, David, Dios lo protegió, Dios lo cubrió con su gracia. Y podemos notar que David, después de esta gran hazaña, que tumba a este gigante, que lo derriba, entonces va con la espada y de esa manera, pues, David entonces empieza a ser reconocido en el pueblo como un valiente. Pero antes no, antes lo tenían como un muchacho, como algo insignificante. Y es ahí donde el Señor se glorifica. En aquellos que son humillados, en aquellos que son tenidos en poco, ahí es cuando Dios usa esa debilidad, tu debilidad, para llevarte a otro nivel. El Señor no llamó a aquellos que están preparados. El Señor ha llamado a los que no tienen preparación, a los que son imperfectos, a los que están incompletos. Dios los llama y Dios los capacita. David era un muchacho que en su casa lo tenían al menos. Nótese que cuando van a ungir a David, buscan a todo el mundo, a todos los muchachos, a todo lo que él tenía. El padre de David presenta a todos los que él cree que pueden ser los reyes, que pueden ser el rey, perdón. Pero sin embargo, Samuel dijo, hasta que no llegue el elegido, no me iré de aquí. Para que ustedes vean, lo tenían en poco, lo tenían al menos. Entonces, cuando a nosotros nos tienen al menos, nos tienen en poco, es cuando Dios se glorifica. Es una herramienta poderosa que Dios usa.
Por eso, si tú te sientes que te están teniendo al menos, que te están menospreciando, eso es una señal de que Dios te va a dar la victoria. En ese momento de aflicción, en ese momento de humillación, no te detenga. Sigue avanzando. Es por esto que muchas personas no ven la mano de Dios obrando. Porque en el primer intento cogen miedo y retroceden. Pero esa no es la actitud de un guerrero. La actitud de un verdadero guerrero es que aunque todas las cosas estén difíciles, todas las cosas aparenten de que están siendo pero muy incómodas, Dios te da la victoria. Mire, Dios le da la victoria a aquellos que tienen su fe en Él. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque tú no estés mirando nada, tú tienes que estar confiado en Dios, de que Dios va a hacer la obra, de que Dios va a obrar de una manera poderosa. Bendito sea el nombre de Jesús. La fe vence el miedo. Ese es el tema de esta historia bíblica de hoy jueves. La fe vence el miedo. ¿Cuántos de ustedes tuvieron miedo? ¿Cuántos de ustedes tienen miedo en una situación difícil? Todos hemos tenido una situación difícil. Todos hemos tenido miedo. Pero hay muchas personas que han tenido miedo en algún proceso, en algún problema, pero al final Dios le da la victoria, porque el miedo lo que hace es que nos ciega, nos hace incompetente, nos hace torpe. El miedo es como una niebla, una oscuridad. Pero si nosotros nos mantenemos positivos, si nosotros nos mantenemos activos, el miedo va a tener que irse. Y vamos a vencer, vamos a salir victorioso, vamos a salir, ¿cómo vamos a salir? Con la victoria en la mano. Así que cuando estés en algún proceso y sienta miedo, no te detenga, sigue luchando, sigue batallando, saca tu espada y corta en el nombre de Jesús toda malicia, toda fuerza contraria, porque para eso es la palabra de Dios, para combatir, para derribar todo argumento negativo. Nosotros, los que hemos sido llamados por Dios, estamos comisionados a hacer uso de la palabra, a hacer uso de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dijo el apóstol. Pero esto es algo que, aunque no se ve, es invisible, pero se hace visible cuando tú la pones en práctica, cuando tú te pones activo, cuando tú confías, aunque no veas ninguna salida, tú estás positiva, tú estás positivo. De esa manera es que Dios obra, de esa manera es que Dios levanta a muchos hombres, de esa manera es que Dios levanta a muchas mujeres que estaban caídas, que estaban derribadas, que estaban agotadas. Sí, porque uno se agota, tanta batalla, tanto proceso, uno a veces se agota, uno a veces se siente sin fuerza. Pero entonces, si nosotros hacemos uso de la fe y nos mantenemos positivos y nos mantenemos activos, nos podemos levantar, podemos vencer esos obstáculos, esas barreras, la podemos vencer. Pero es cuando nosotros estamos ahí firmes. Dijo el apóstol, en un momento le dijo a los corintios: ustedes están faltos de fe, pero si ustedes se mantienen activos creyendo, Dios hará un milagro. Así nosotros tenemos que estar activos, positivos. No importa que la situación tú la veas que está como incómoda, que está como así, como muy fuerte. Hay batallas, hay guerras que le quitan la fuerza a uno, que uno se agota bastante, pero si tú te mantienes activa, si tú te mantienes activo, Dios te da la victoria, porque la fe es algo de acción. Tú no puedes decir yo creo y quedarte tranquilo, tú tienes que accionar, tú tienes que ponerla en práctica, creer aunque no vea nada. Sí, porque eso es fe, eso es lo que es fe.
Es muy fácil creer con la cosa en la mano. Con aquello que tú estás buscando, mirándolo, es muy fácil creer, así cualquiera cree. Ahora, cuando tú estás confiada, estás confiado, aún sin haber visto, ahí entonces es que la fe toma fuerza. Y no todo el mundo tiene fe, porque esto es un don de Dios. El tener fe, esto es un don de Dios. Hay gente que no creen, ni en su sombra. Y por eso no ven el milagro de Dios. Por eso no ven el poder de Dios cuando obra. Pero si nosotros estamos positivos, si nosotros estamos activos, tenemos esa fe ahí activa, aunque las cosas estén difíciles, aunque las cosas estén un poco incómodas, nos mantenemos positivos, nos mantenemos firmes, vemos grandes resultados, porque la fe sin obra es muerta. Si nosotros decimos que creemos, tenemos que estar convencidos de que un milagro va a suceder, de que Dios lo va a hacer. Jesús se lo dijo a los discípulos: si tuvieran fe como un granito de mostaza, ustedes le dirían a esa montaña, trasládate al mar, y lo haría. Oiga lo que se puede lograr cuando nosotros estamos activos. Mire lo que le pasó a David. David gana esta batalla con el gigante y lo derriba. Luego entonces el pueblo lo recibe como un gran guerrero. Ahí David ya tiene su carta de recomendación. Y en ese momento es que empieza la fama de David. Pero le voy a decir algo, la fama de David comenzó cuando derribó al gigante en los ojos del pueblo, pero ya David era un guerrero cuidando las ovejas. David peleaba con oso, derribaba oso, con muchas fieras en el desierto. Pero la gente lo reconoce cuando lo ve. Así son muchos de ustedes que están mirando este video. Son unos guerreros fuertes, han pasado procesos, han pasado dificultades, nadie la ha visto. Nadie la ha visto. Por eso es que hay que seguir batallando, por eso es que hay que seguir firmes, porque en un momento Dios te va a publicar. En el momento que tú menos lo esperes, Dios te va a levantar, Dios te va a fortalecer, pero hay que permanecer, hay que permanecer. Los que permanecen en la fe son los que Dios levanta. Ahora, los que están gritando mucho y que de cualquier cosa se quejan, esa gente nunca ve la gloria de Dios. Así que si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu alrededor, a favor tuyo, tú tienes que estar positivo, tú tienes que estar positiva. Y de esa manera es que nosotros vamos levantándonos. De esa manera es que vamos creciendo, vamos subiendo para arriba, porque Dios va dándonos la fuerza. Y aunque las cosas no den duro la situación, nosotros vamos avanzando. Y de esa manera es que los ministerios crecen. La gente cree que los ministerios son de un día para otro. No, los ministerios a veces, esa mujer, ese siervo, está pasando un proceso muy fuerte en lo oculto y nadie lo sabe. Solamente su almohada en las noches. Pero luego llega el tiempo de que Dios te levanta y Dios entonces te muestra al mundo. Y la gente dice, wow, pero fulano es duro, fulana es fuerte, es una mujer de fe, es una mujer... Pero no saben el proceso que pasó esa mujer ahí, en lo oculto, donde nadie la escuchaba, donde nadie veía sus lágrimas, donde nadie veía el desprecio que le hacían. De esa manera es que los hombres y las mujeres de Dios se van preparando en el silencio. Todos esos grandes guerreros, todos esos grandes profetas se prepararon en el silencio. La verdadera preparación está en el silencio. Dios te prepara en el silencio. ¿Cuál es el silencio? Donde tú pasas tu proceso y nadie lo sabe, solamente tú y Dios. Es un entrenamiento. Es un proceso que tú estás pasando. Pero cuando pasamos ese proceso, cuando pasamos esas dificultades, entonces Dios nos fortalece y nos levanta.
Dios no exhibe. Y es cuando la gente empieza a decir, pero mira, pero fulana tiene un ministerio muy lindo, Perencejo tiene un ministerio poderoso, pero lo que pasa fue que Dios lo estaba preparando en el silencio. A mí me encanta esta historia, la historia de David y este Goliat. Ese namera grande ese. Así hay gente que solamente son grandes, altos de estatura, pero tienen un corazón así chiquitico y una mente así chiquitica. Pero hay hombres y mujeres que son pequeños de estatura, que no son muy altos, pero tienen una agalla, tienen un corazón, tienen una gallardía, tienen un coraje para ganar victoria. Y esos son lo que Dios está buscando. Personas no por el físico, no por el físico. Dios está buscando personas decididas, personas que tengan su fe activa, tengan su fe puesta en Él, para Él entonces, en el momento que menos lo esperamos, darnos esa victoria y levantarnos, no importando la situación difícil. Muchas personas quieren empezar a hacer contenido con pantalla, con micrófono, con luces LED, y no tienen la forma y se desaniman. Cuando yo comencé sin nada, y ya tenemos micrófono, tenemos pantalla gigante, tenemos luces, tenemos un estudio profesional, pero todo comenzó fue al paso. Comienza con lo que tú tienes, usa lo que tú tienes, como el Señor le dijo a través del profeta a la viuda: ¿qué tienes en tu casa, mujer? Y ella le dijo: bueno, en mi casa no tengo nada, Señor, lo que tengo es un chin de aceite. Un chin de aceite y un chin de harina. Pero el Señor hizo el milagro con ese chin que ella tenía. Con lo que nosotros tenemos, con eso Dios hace el milagro. Que es muy chin, que es muy poco, no importa. De lo chin Dios hace mucho. Si no, pregúntele a la mujer, a la viuda. A la viuda de Zareta, ¿qué era lo que tenía? Era un chin de aceite lo que tenía. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo multiplicó, pagó su deuda y le quedó para seguir viviendo. No importa si tu fe es pequeñita, no te detenga por eso, sigue funcionando, sigue adelante, que Dios entonces te va a levantar, Dios entonces te va a suplir. Como decía ahorita, las personas para hacer contenido quieren tener todo los utensilios, todo, la cámara, los micrófonos, la pantalla. Pero si tú no tienes nada de eso, comienza con tu celular. Yo comencé con mi celular. Hoy aquí hay de todo, un estudio con de todo, profesional, micrófono profesional, pantalla, luces, todo profesional. Pero comenzamos ¿cómo? Comenzamos desde cero. Comienza desde cero y tú verás que Dios te va a ir supliendo, Dios te va a ir levantando, Dios te va a ir abriendo puertas, pero nosotros tenemos que no dar nuestro brazo a torcer, no ser tan blandito. Hay gente que los procesos lo hacen detenerse, lo hacen menguar, lo hacen devolverse del camino. Mucha gente suelta en el camino porque los procesos lo hacen salir rápido de la situación. No, sigue luchando, sigue batallando. Solo lo que tú tienes es que fortalecerte en la oración. Fortalécete en la oración. Busca al Señor en oración. Hay algo que fortalece muchísimo y la gente no lo hace. La oración de madrugada es una oración poderosa. Tú quieres ver la mano de Dios obrando fuerte en ti. Levántate de madrugada a orar, a clamar a Dios para que tú veas que te vas a prender como una luz. Y es difícil que te vaya mal. Mujeres y hombres que están buscando a Dios de mañana, es difícil que le vaya mal, porque Dios te abre puertas, Dios pone donde no hay, pero es aquellos que están buscando. ¿Tú quieres ver el poder de Dios obrando? Levántate de mañana y busca para que tú veas,
que el poder de Dios va a empezar a abrirte camino, el poder de Dios va a empezar a darte sabiduría, el poder de Dios va a empezar a abrirte camino. Las puertas que estaban cerradas se van a empezar a abrir, porque esa misma gloria que tú estás buscando de madrugada va a empezar a abrirte las puertas que estaban cerradas. Y de esa manera es que nosotros vamos avanzando en la vida, pero es poco a poco. Hay gente que quieren de un día para otro subir, pero no, todos comenzamos poco a poco. Y llega el momento de que ya tú estás allá arriba en la cima. Y muchos se sorprenden, oh, ¿y qué hace fulano ahí arriba? ¿Qué hace fulano ahí arriba? Pero tú no sabes el proceso que pasó para llegar ahí. Tú no sabes cuánta batalla peleó ese hombre, cuánta batalla peleó esa mujer. Y de esa manera es que nosotros vamos creciendo en el ministerio, vamos levantando, no es poco a poco, es poco a poco. De esa manera es que Dios va haciendo el milagro. En esta noche espero de que estas palabras le hayan resultado a ustedes, le hayan tocado. Estaremos por este canal llevándole historias bíblicas. Hoy estuvimos llevándole la historia de el gigante Goliat y David, con el tema La fe vence el miedo. Será hasta la próxima.